con el segundo bloque en primera persona del 2019. El primer programa que hacemos aquí en Telefe Santa Fe este año, año electoral. Y venimos hablando con José Corral, que quiere ser gobernador. Hablábamos de la seguridad, hablábamos del narcotráfico. Y yo lo que le decía en un momento era esto de aquellos que se hicieron dueños de los clubes, poniendo la plata que venía del narcotráfico. Ahora muchos están corriendo. Pero a los clubes también se les hace difícil, Corral, los clubes de barrio, poder este año mantener la pileta climatizada. El gas aumentó mucho, el 3000%. Usted sabe que esto es el talón de Aquiles del gobierno nacional, la economía. ¿Qué va a pasar con esos clubes? Porque no van a poder prender las calderas para las piletas. Bueno, hay un programa que se llama Clubes Argentinos que permite subsidiar una parte de este costo. La energía cuesta en todo el mundo y hay que pagarla. Y si no la pagamos, al final llega la cuenta, ¿no? El kirchnerismo nos dejó en el peor de los mundos, que es un país que le sobran recursos naturales y que terminaba importando energía, la más cara además, porque venía el gas por barco. Parece increíble, ¿no? Pero este país que tiene vaca muerta y que tiene esa posibilidad energética, se hicieron tan mal las cosas que terminábamos pagando, y eso lo pagábamos todos, porque no llegaba por la factura, pero llegaba por inflación, por los impuestos, por recesión. Está bien lo que te dice, pero el que manda el pibe a la pileta y después no lo puede mandar, dice, bueno, pero yo antes lo mandaba. Por eso hay que acompañar a los clubes, y lo estamos haciendo desde el municipio de Santa Fe, en este caso. La provincia también tiene un programa, hay que decirlo, para acomodar los papeles para que puedan entrar en este programa que permite una disminución sensible de la tarifa. Hay que lograr ahorros también, hay que ser eficiente en el uso de la energía, porque, insisto, finalmente la cuenta la terminamos pagando todo. Y nos parece que hay que, en el caso de la EPE, que es otro de los insumos importantes, no solo de los clubes, de las empresas, de la familia, de la industria, de la competitividad de nuestros comercios, hay que ser más austero, y en Santa Fe hemos demostrado que se puede bajar. Eliminamos la cuota de alumbrado público. ¿Usted dice que se puede bajar la tarifa de la EPE? Absolutamente, ¿Sí? Siendo más austero, siendo más eficiente, eliminando privilegios. Todos sabemos en Santa Fe que, por ejemplo, a la empresa provincial de la energía entran los parientes, y eso es inconstitucional. Tiene que haber... No lo van a votar los de la EPE, los empleados no lo van a votar. Pero yo no busco ser simpático con tal o cual sector. Lo que buscamos es que la gente viva mejor, y la Constitución Nacional establece que el empleo público es para los más idóneos, no para los parientes, y si hay algún convenio colectivo que lo prevé, es inconstitucional. Y esto es así no solo para los empleados de la EPE, sino para cualquier otro gremio. El empleo público es para los más preparados, eso lo dice la Constitución Nacional, y nosotros lo vamos a aplicar. Pero hay muchos costos, así como hay una gran cantidad de profesionales de la EPE y de ingenieros y de técnicos que trabajan muy bien y son los que nos permiten que la luz esté hoy aquí. Hay también cargos políticos que hay que eliminar. No, de ninguna manera. Lo que hay que hacer es administrarlo. Esa es una discusión de quienes se oponen defendiendo privilegios, Marcelo, porque lo que hay que hacer, la prioridad es bajar la tarifa, ser más austero, ser más eficiente, hacer las obras para que la luz llegue sin problemas, incluso en los momentos de pico, a toda la provincia. Esos son los temas que hay que discutir. Las otras discusiones son falsas, son para generar temores y para generar miedo en quienes defienden privilegios y se esconden detrás de esas consignas para mantener un statu quo que los privilegia. Nos parece que este es un tema muy importante, porque la energía es un insumo para nuestra industria, para el campo, para las familias, para los comerciantes, y hay que bajar el costo. La industria tiene un grave problema con la energía. Esto es real, ¿no? En estos días se ha hablado mucho de la provincia de Santa Fe y piden una tarifa diferenciada de gas y de energía eléctrica. ¿Eso se podrá lograr en algún momento? Hay que bajar la tarifa para todos, no solo para la industria. Santa Fe está en el pelotón de las provincias más caras, junto con Córdoba y alguna otra más. Hay provincias que tienen el costo casi a la mitad, como Río Negro o San Juan. ¿Por qué? Porque hacen las cosas mejor, porque son más austeros, porque se han preocupado en bajar los costos. Nosotros desde la ciudad demostramos que se puede. Eliminamos un cargo que es hasta el 15% para muchas familias. Te doy un ejemplo. Una familia que consume 300 kilowatts por mes, que es un consumo estándar, promedio, en Rosario paga 1.500 pesos, en Santa Fe 1.300 y fracción. ¿Por qué? Porque el alumbrado público ahora lo paga la ciudad. Claro, pagamos lo que consume cada foco efectivamente, y vamos a un esquema de mayor eficiencia. Eliminamos las viejas luces y ponemos luces LED, que consumen el 40%. Pero claro, antes, como pagaba el vecino, a la empresa no le importaba que se consuma de más energía.
A nosotros sí nos preocupa, porque más energía, además de que el país no le sobra, significa que las familias terminan haciendo un esfuerzo mayor. Hay una realidad también, Corral, que es este tema de las industrias. Usted me dice, bueno, vamos a ir arreglando esto, pero mientras tanto, usted que habla con funcionarios nacionales, no hay ninguna posibilidad, porque muchas empresas dicen que no van a poder seguir funcionando y que tienen que cerrar. Bueno, hay una medida que el presidente anunció en la provincia de Santa Fe, que es muy importante y que va a comenzar a verse sus resultados en las próximas semanas. Es un monto muy importante de dinero, son 100.000 millones de pesos para subsidiar tasa. En mi recorrida por la provincia, en el diálogo con los industriales, estuve, por ejemplo, en el Centro de Industria y Comercio de Venado Tuerto, estuvimos frecuentemente con nuestros industriales de los polígonos. La principal preocupación son las tasas, porque para el día a día de nuestras pymes, descontar un cheque, tener 80%. un descubierto al 50 y pico, Sí. 60, 70%, Sí. son realmente tasas ruinosas. Bueno, este fondo que el presidente dispuso para subsidiar tasas va a bajar esas tasas a una banda entre 25 y 29. Además con sociedades de garantía recíproca, de manera que si la empresa no puede garantizar, hace una garantía del Estado, digamos, que va a permitir recuperar esa cadena de pagos. Porque el problema con tasas tan altas, esto nos lo dicen los comerciantes, los industriales, es que no pueden descontar cheques, por lo tanto no pueden pagar al proveedor. Esto seguramente va a recomponer rápidamente la cadena de pagos. En una economía que la está pasando muy mal, y esto hay que reconocerlo, tuvimos, Marcelo, un 2018 espantoso porque se juntó la sequía que nos privó de 10.000 millones de dólares, y en nuestra región eso tuvo un impacto muy importante, con el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos que hizo que la plata saliera de los países emergentes. Y como decía un cordobés con ese tono gracioso que tienen, Mario Negri lo explicaba con mucha claridad, cuando los países emergentes se resfrían, la Argentina termina en terapia intensiva con pulmotor, porque tenemos mucha vulnerabilidad, porque gastamos más de lo que entra, que ese es el otro problema que Argentina está resolviendo, de a poco, que es el déficit fiscal. ¿Usted cree, Corral, Absolutamente. en la política en el déficit cero? Absolutamente. ¿Sí? Pero lógico, es más, hay que tener superávit, porque hay que ser buen administrador, Marcelo, es como las cuentas de la casa. Uno puede un mes gastar más que lo que entra, pero no puede durante 10 años gastar más de lo que entra, porque en algún momento el banco llega con la cuenta de la tarjeta. Eso ocurre en el país exactamente igual. En la Argentina hace décadas que gastamos, con muy poquitas excepciones, más de lo que entra. Y nosotros tenemos nuestra experiencia para contar. El municipio de Santa Fe tiene las cuentas equilibradas, porque no gastamos más de lo que ingresa. Y el 30% lo destinamos a bienes de capital, o sea, obras. Bueno, eso hay que hacer en la provincia y en el país también. El país no puede gastar más de lo que entra, porque para eso hay que conseguir crédito. Cuando en el mundo el crédito se encarece, y un país como Argentina, que es un deudor incobrable durante muchas veces, porque hemos entrado en default muchas veces, nadie nos presta más, y si nos prestan a tasas ruinosas. Por eso, esto que parece tan abstracto, que es el déficit fiscal, es tan importante. El gobierno no puede transferirle a sus ciudadanos eso que gasta de más, y por lo tanto hay que asumir que somos un país con limitaciones de los recursos, un país pobre que tiene que ahorrar, y ese es el caso también de las provincias y los municipios. Del otro lado, lo que los miran, por lo general dice, la clase media dice, a ver, nosotros estamos pagando con el tema de las tarifas el costo de estos ajustes que se hacen en la economía, pero se le criticaba al kirchnerismo los planes sociales. Ahora los planes sociales no solamente que están, sino que están aumentados. Digamos, el gobierno sigue manteniendo esos planes sociales y se ha aumentado el presupuesto en relación a eso. Bueno, la crisis requiere que haya un esfuerzo por los que tienen más dificultades y que nadie quede al borde del camino. Es cierto que hay que asociar lo más posible, y lo está haciendo el gobierno, estos subsidios a contraprestaciones. Por eso, por ejemplo, la asignación universal por hijo tiene que estar asociado a que los chicos vayan a la escuela. Y a veces es antipático decir una cantidad de planes se han caído, pero se caen porque no hay contraprestación. Nosotros hemos dicho también que no debe haber ningún plan social de cooperativas o de estos seguros de desempleo que no estén asociados a alguna contraprestación, a alguna actividad. Porque si no, se están financiando los piquetes, ¿no? Se financia organizaciones políticas que en realidad son intermediarios que tienen de rehenes a los pobres, ¿no? Esto se está terminando en el país. A nosotros nos gustaría que se termine más rápido,
que no se tercerice la política social, pero hay que comprender también que hay que transitar este momento de muchas dificultades de la economía y que nadie tiene que quedarse sin el plato de comida, sin esas prestaciones indispensables para vivir, ¿no? Ahora, vuelvo con el tema de la clase media porque acá mucho se cayó el tema del que estaba pagando el plan de un auto, un crédito hipotecario, Sí, digamos. claro. Hubo un Sí, el que trabaja, el que se levanta todos los días. Digamos, en un momento alguien dijo, uno de los economistas, le hicieron creer en este país que la clase media puede cambiar el auto, tener un televisor nuevo y viajar una vez por año. ¿Usted cree que la clase media no se merece eso? Sí, por supuesto, y mucho más. Queremos una clase media potente. Yo soy hijo de inmigrantes que vinieron nieto en realidad de inmigrantes. Mi padre es la primera generación de hijos de gallegos que vinieron, eran labradores, así dicen los documentos, y sus hijos, mi padre llegó a la universidad y sus nietos también. Yo quiero eso para el país. Queremos una clase media potente y que tenga además un vínculo con el mundo, que no solo pueda ir a la universidad, sino que por supuesto pueda viajar y pueda crecer. Pero para eso no hay que mentir, y eso sale dinero, y para eso hay que hacer las cosas bien, y el país tiene que crecer, porque no se puede distribuir lo que no existe, Marcelo, no se puede distribuir una riqueza que no existe. Entonces el desafío es que el país crezca y simultáneamente distribuir esos ingresos que se generan adicionales, ¿no? Pero sabiendo que para eso tiene que haber una economía sana, porque con la corrupción que teníamos y con el déficit fiscal es imposible que un país crezca. Y de hecho, desde 2012, que el país se ha mantenido en niveles prácticamente de crecimiento cero, cuando no de recesión, porque nos agarran estas crisis internacionales y terminamos con estos problemas. Nosotros estamos seguros de que con este rumbo que tiene el país, en el 2019 ya claramente vamos a ver signos de crecimiento y el 2020 comenzaremos un crecimiento que no va a parar, que a lo mejor no sea a tasas chinas, pero que va a ser un crecimiento sostenido. Vamos a ir al sorteo, primer sorteo que tenemos en la noche. Después nos queda un bloque ahí antes del 15 y 6, donde quiero preguntarle algunas cuestiones también que tienen que ver con los trabajadores públicos de la provincia, que tienen alguna duda con Corral por la relación con Cambiemos. Ya lo charlamos, vamos al primer sorteo de la noche y después volvemos en primera persona.